La prisión. Una visión de Rick Joyner. De repente estaba de pie en un gran patio de la prisión. Había enormes muros como nunca antes había visto. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista, centenares de pies de altura y muy gruesas. Había otras cercas y alambre de púas frente a la pared. Cada pocos cientos de metros había torres de vigilancia a lo largo de la parte superior de la muralla. Podía ver guardias en cada una de ellas, pero estaban demasiado lejos para que yo pudiera ver mucho sobre ellas. Era muy gris, oscuro y lúgubre, que parecía reflejar perfectamente la masa de personas que se encontraban en el patio de la prisión. Por todo el patio, la gente se sentaba en grupos de su propia especie. Los viejos negros estaban en un grupo. Jóvenes negros en otro. Los hombres blancos viejos y jóvenes también se mantuvieron separados, y las mujeres también fueron separadas. Con cada carrera, esto parecía ser lo mismo. Aquellos con alguna característica distintiva fueron separados, excepto los niños más pequeños. Entre los grupos, mucha gente parecía estar arremolinándose. Mientras observaba, me di cuenta de que estaban tratando de encontrar su propia identidad encontrando el grupo al que más se parecían. Sin embargo, era obvio que estos grupos no permitían que nadie se uniera a ellos fácilmente. Al mirar más de cerca a estas personas, pude ver que todas tenían heridas profundas y muchas cicatrices de heridas anteriores. A excepción de los niños, todos parecían estar casi ciegos y solo podían ver lo suficientemente bien como para permanecer en su propio grupo. Incluso dentro de sus grupos, estaban constantemente tratando de ver las diferencias que otros podrían tener. Cuando encontraban la más mínima diferencia, atacaban al que era diferente. Todos parecían hambrientos, sedientos y enfermos. Me acerqué a un hombre mayor, y le pregunté por qué estaban todos en prisión. Me miró con asombro, declarando enfáticamente que no estaban en la cárcel, y ¿por qué iba a preguntar una cosa tan estúpida? Les señalé las vallas y los guardias, y él respondió: ¿qué vallas? ¿Qué guardias? Me miró como si lo hubiera insultado terriblemente. Y sabía que si le preguntaba otra cosa, me atacarían. Le hice la misma pregunta a una joven y recibí la misma respuesta. Yo. Entonces se dieron cuenta de que estaban tan ciegos que ni siquiera podían ver las vallas o a los guardias. Estas personas no sabían que estaban en prisión. Decidí preguntarle a un guardia por qué estas personas estaban en prisión. Mientras caminaba hacia las vallas, pude ver agujeros en ellos. Se podía escalar fácilmente. Cuando llegué a la muralla, lo encontré de construcción tan irregular que me resultó fácil escalar. Cualquiera podía escapar fácilmente. Pero nadie lo intentaba porque no sabían que estaban cautivos. Cuando llegué a la cima de la pared, podía ver a gran distancia y veía el sol brillando más allá de las paredes. No brillaba en el patio de la prisión debido a la altura de las paredes, y las nubes que se cernían sobre él. Vi fuegos a lo lejos en el patio de la prisión, hacia el final donde estaban reunidos los niños. El humo de estos fuegos formaba una espesa nube sobre el patio que convertía lo que habría sido la sombra de las paredes en una neblina asfixiante y lúgubre. Me pregunté qué se estaba quemando. Caminé a lo largo de la parte superior de la muralla hasta llegar al puesto de guardia. Me sorprendió encontrar a un guardia vestido con un traje fino con un cuello que indicaba que era algún tipo de ministro o sacerdote. No se sorprendió al verme, y creo que asumió que yo era otro guardia. Señor, ¿por qué están estas personas en prisión?, pregunté. La pregunta lo sorprendió. Y vi cómo el miedo y la sospecha se apoderaban de él como una manta. ¿Qué prisión?, respondió. ¿Qué dices? Estoy hablando de esa gente en el patio de la prisión, dije, sintiendo una extraña audacia. Obviamente eres un guardia de la prisión porque estás en la caseta de vigilancia. Pero, ¿por qué estás vestida así?, continué. No soy un guardia de prisión. Soy un ministro del Evangelio. Yo no soy su guardia. Yo soy su líder espiritual.
Y esto no es una caseta de vigilancia, esta es la casa del Señor. Hijo, si crees que tus preguntas son graciosas, no me estoy riendo. Agarró su arma y parecía listo para dispararme. Por favor, discúlpeme por molestarlo, respondí, sintiendo que definitivamente usaría su arma. Mientras me alejaba, esperaba escuchar disparos en cualquier momento. El hombre estaba tan inseguro. Sabía que dispararía antes de pensar si se sentía amenazado. También me di cuenta de que era sincero. Realmente no sabía que era un guardia. Caminé a lo largo de la pared hasta que sentí que estaba a una distancia segura y me volví para mirar al ministro. Se paseaba de un lado a otro en su caseta de guardia, muy agitado. Me pregunté por qué mis preguntas le molestaban tanto. Era obvio que mis preguntas no le hacían ver nada diferente, sino que más bien lo hizo aún más inseguro y más mortal. Mientras caminaba, sentí una desesperación por saber qué estaba pasando. Y pensé en cómo podría reformular mi pregunta para no ofender al siguiente guardia con el que intentara hablar. A medida que me acercaba a la siguiente caseta de vigilancia, de nuevo me sorprendió la aparición del guardia. No era otro ministro, sino una joven de unos 25 años. Señorita, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Pregunté. Ciertamente. ¿En qué puedo ayudarte? Dijo con un toque condescendiente. ¿Eres uno de los padres de estos niños? No, respondí. Soy escritor. Que de alguna manera sabía que era la respuesta que debía darle. Como esperaba. Esta pregunta llamó su atención. No queriendo cometer el mismo error que había cometido con el ministro al llamar a lo que estaba parado en una caseta de guardia. Le pregunté a la joven por qué estaba parada en ese lugar. Su respuesta fue inmediata, y parecía sorprendida de que yo no lo supiera. Bueno, soy maestra de escuela. Así que, ¿no crees que es muy natural que yo esté en mi escuela? Así que esta es tu escuela, le respondí, señalando la caseta de vigilancia. Oh, sí, he estado aquí durante 3 años. Puede que esté aquí por el resto de mi vida. Me encanta lo que hago. Esta última observación fue tan mecánica que pensé que descubriría algo si la presionaba. ¿Qué enseñas? Debe ser interesante para ti considerar pasar el resto de tu vida haciéndolo. Enseño ciencias generales y estudios sociales. Es mi trabajo dar forma a la filosofía y la visión del mundo de estas mentes jóvenes. Lo que les enseñe los guiará por el resto de sus vidas. Pero, ¿qué escribes? Inquirió. De libros, respondí. Escribo libros de liderazgo, anticipándome a su próxima pregunta. De alguna manera, también sabía que si decía libros de liderazgo cristiano, nuestra conversación habría terminado. Parecía aún más interesada después de esta respuesta. El liderazgo es un tema importante. Ella declaró. Todavía con un aire ligeramente condescendiente. Los cambios están ocurriendo tan rápidamente que debemos tener las herramientas de liderazgo adecuadas para dirigir los cambios en la dirección correcta. ¿Qué dirección es esa? Pregunté. Hacia la prosperidad que solo puede venir a través de la paz y la seguridad. Ella respondió, como si le sorprendiera que yo hiciera una pregunta así. Bueno, sé que no quiero ofenderte, le respondí, pero me interesa tu opinión al respecto. ¿Cuál cree que es la mejor manera de lograr esta paz y seguridad? Bueno, a través de la educación, por supuesto. Estamos juntos en esta nave espacial Tierra, y tenemos que llevarnos bien. A través de la educación, estamos ayudando a liberar a las masas de su mentalidad tribal cavernícola para que entiendan que todos somos iguales, y que si todos hacemos nuestra parte por la sociedad, todos prosperaremos juntos. Bueno, eso es interesante, le respondí. Pero no todos somos iguales. También es interesante que todas las personas de allí abajo están cada vez más divididas y separadas que nunca. ¿Crees que ha llegado el momento de modificar un poco tu filosofía? Me miró con asombro y agitación, pero obviamente no porque considerara por un momento que lo que yo decía era cierto.
Señor, ¿está usted completamente ciego? Finalmente respondió. No, creo que veo bastante bien, le respondí. Acabo de llegar de caminar entre la gente, y nunca he visto tanta división y animosidad entre diferentes grupos de personas. Me parece que el conflicto entre ellos es peor que nunca. Me di cuenta de que mis declaraciones eran como bofetadas en la cara de esta señora. Era como si no pudiera creer que alguien estuviera diciendo estas cosas. Mucho menos creer que había una posibilidad de que pudiera haber algo de verdad en ellos. Mientras la observaba, me di cuenta de que estaba tan ciega que apenas podía verme. Estaba en una torre tan alta que no había forma de ver a la gente de abajo. Realmente no sabía lo que estaba pasando, pero sinceramente pensó que podía verlo todo. Bueno, estamos cambiando el mundo, dijo con evidente desdén. Estamos cambiando a las personas. Si todavía hay personas que actúan como bestias, como las que describiste, también las cambiaremos. Prevaleceremos. La humanidad prevalecerá. Es toda una responsabilidad para alguien tan joven, comenté. Se enfureció aún más ante esa afirmación, pero antes de que pudiera responder, dos mujeres aparecieron caminando hacia la puerta de la caseta de guardia a lo largo de la parte superior de la pared. Una era una mujer negra que parecía tener unos 50 años, y la otra era una mujer blanca bien vestida que probablemente tenía poco más de 30 años. Hablaban entre ellos mientras caminaban, y ambos parecían confiados y dignos. Me di cuenta de que podían ver, que es obviamente como llegaron a la parte superior de la pared. Para mi sorpresa, la joven maestra de escuela agarró su arma, y salió de la caseta de guardia para encontrarse con ellos. Obviamente no quiero que estas mujeres se acerquen más. Lo saludó con una alegría muy superficial, y un evidente aire de superioridad que parecía querer inculcarles. Para mi sorpresa, las dos mujeres se volvieron tímidas, y demasiado respetuosas con la que era mucho más joven. Hemos venido a preguntarle sobre algo que se les está enseñando a nuestros hijos y que no entendemos, dijo la mujer negra, reuniendo algo de coraje. Oh, estoy seguro de que ahora se enseñan muchas cosas que no entiendes. La maestra respondió condescendientemente. La mujer no dejaba de mirar el arma de la maestra, que manejaba de tal manera que constantemente se dieran cuenta de ella. Yo estaba de pie cerca, asombrado por toda la escena. La maestra se giró y me miró nerviosa. Me di cuenta de que tenía miedo de que le dijera algo a la mujer. Mientras tocaba la pistola, me exigió que me fuera. Las mujeres levantaron la vista para ver con quién estaba hablando, y me di cuenta de que no podían ver. El miedo los había cegado. Llamé a la mujer, suplicándoles que tuvieran valor y creyeran lo que sentían en su corazón. Miraron en mi dirección como si solo pudieran oír un ruido. También estaban perdiendo la capacidad de oír. Al ver esto, el joven maestro sonrió. Luego me apuntó con su arma e hizo sonar un silbato. Sentí como si ella me percibiera como la persona más peligrosa del mundo. Sabía que no podía esperar a quien llamara con su silbato. También me di cuenta de que si retrocedía un poco, estaría a salvo porque la joven maestra estaba muy ciega. Tenía razón, me alejé con ella gritando, haciendo sonar el silbato y finalmente enfureciéndome tanto que comenzó a disparar a las dos mujeres. Mientras estaba de pie en lo alto de la pared entre los dos puestos de guardia, preguntándome acerca de todo esto, sentí la presencia de la sabiduría. Debes regresar al patio de la prisión. Yo estaré contigo. Sepa que tiene la visión para escapar de cualquier trampa o arma. Solo recuerda que el miedo puede cegarte. A medida que caminen en la fe de que yo estoy con ustedes, siempre verán el camino a seguir. También debes tener cuidado de revelar tu visión solo a aquellos a quienes yo te guío. La visión es lo que más temen los guardias. Sé que quieres hacerme muchas preguntas, pero serán mejor respondidas por las experiencias que tendrás allí. Bajé y comencé a caminar por el patio. Al pasar junto a los prisioneros, parecían casi completamente desinteresados en mí o en toda la conmoción en la pared. Entonces recordé que no podían ver tan lejos.
Un joven negro se interpuso en mi camino, y me miró con ojos brillantes e inquisitivos. ¿Quién eres? Dijimos los dos al mismo tiempo. Mientras nos mirábamos el uno al otro, finalmente dijo. Mi nombre es Steven. Ya veo. ¿Qué más quieres saber de mí que no sepas ya? ¿Cómo podría saber algo más de ti? Pregunté. El que me ayudó a ver me dijo que un día vendrían otros que no estaban presos. También podrían ver, y nos dirían quiénes somos y cómo escapar de esta prisión. Empecé a protestar diciendo que no sabía quién era cuando recordé que la sabiduría me había hablado de aquellos con los que me encontraría cuando pasara por la puerta de al lado. Te conozco. Y sé algunas cosas de ti, reconocí. Pero confieso que esta es la prisión más extraña que he visto en mi vida. Pero esta es la única prisión, protestó. Bueno, ¿cómo lo sabes si has estado aquí toda tu vida? Pregunté. El que me ayudó a ver me dijo que este era el único. Dijo que todas las almas que habían estado en prisión estaban cautivas aquí. Él siempre me dijo la verdad, así que yo creo esto. ¿Quién es el que te ayudó a ver? Le pregunté, no solo queriendo saber quién le había ayudado a ver, sino también interesado en cómo esta era la prisión que mantenía cautiva a cada alma. Nunca me dijo su verdadero nombre. Pero él se llamaba a sí mismo Sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Qué aspecto tenía? Pregunté. Era un joven atleta negro. Podía ver mejor que nadie y parecía conocer a todo el mundo. Sin embargo, es extraño, he conocido a otros aquí que dijeron que también habían conocido a Wisdom, pero todos lo describieron de manera diferente. Algunos decían que era blanco y otros decían que era mujer. A menos que haya muchas sabidurías, él es un maestro del disfraz. ¿Puedes llevarme con él? Pregunté. Me gustaría. Pero hace mucho tiempo que no lo veo. Me temo que se ha ido o tal vez incluso ha muerto. Me he desanimado mucho desde que se fue. Mi visión incluso comenzó a empeorar hasta que te vi. Tan pronto como te vi, supe que todo lo que me dijo era verdad. Dijo que tú también lo conocías, así que, ¿por qué me preguntas tanto sobre él? Lo conozco, y anímate, tu amigo no está muerto. Te diré su verdadero nombre. Pero antes debo hacerle algunas preguntas. Bueno, sé que se puede confiar en ti, y sé que tú y otros como tú que vienen querrán conocer a todos los que puedan ver, y puedo llevarte a algunos de ellos. También sé que usted y los demás vienen a ayudar a muchos de estos otros prisioneros a ver. Pero me sorprende una cosa. ¿Qué es eso? Eres blanco. Nunca pensé que los que vinieron a ayudarnos a ver y ser liberados serían blancos. Estoy seguro de que vienen muchos otros que no son blancos, respondí. Me doy cuenta de que ya tienes una visión considerable. Así que sé que puedes entender lo que estoy a punto de decirte. Mientras miraba a Stefan para asegurarme de que me estaba escuchando, me conmovió lo abierto y enseñable que era. En sorprendente contraste con el maestro que había tenido más o menos su misma edad. Este hombre será un verdadero maestro, pensé mientras continuaba. Cuando lleguemos al lugar de la visión final, no juzgaremos a las personas por el color de su piel, género o edad. No juzgaremos a los demás por las apariencias, sino según el espíritu. Bueno, eso suena como lo que nuestro maestro solía decirnos. Stefan respondió un poco sorprendido. Sin embargo, hay una diferencia, continué. Trataron de hacerte pensar que todos somos iguales. Pero todos fuimos creados diferentes por una razón. La verdadera paz solo llegará cuando respetemos las distinciones que tenemos. Cuando realmente sabemos quiénes somos, nunca seremos amenazados por aquellos que son diferentes. Cuando somos libres de mostrar honor y respeto a aquellos que son diferentes a nosotros. Siempre buscando aprender los unos de los otros, tal como lo están haciendo ahora conmigo. Entiendo, respondió Stefan. Espero no haberte ofendido diciendo que me sorprendió que fueras blanco. No, no me sentí ofendido. Entiendo. Me anima que hayas podido reconocerme, a pesar del color de mi piel. Pero recuerda, cada vez que abramos nuestros corazones para aprender de aquellos que son diferentes, nuestra visión aumentará. Tus ojos ya están más brillantes que cuando nos conocimos. Estaba pensando en lo rápido que se está restaurando mi visión, comentó Stefan.
Ahora sé por qué estoy aquí, añadí. Debes tener en cuenta que tu visión es la posesión más valiosa. Todos los días debes hacer aquello que te ayude a aumentar tu visión. Aléjate de las personas y cosas que te harán perder la visión. Sí, como desanimarse. Exactamente. El desánimo suele ser el comienzo de la pérdida de la visión, dije. Para lograr nuestro propósito, debemos resistir el desaliento en cualquiera de sus formas. El desaliento ciega. Cuando empecé a sentir que tenía un propósito, tal vez incluso uno importante, continuó Stefan. ¿Puedes ayudarme a saber cuál es mi propósito? Sí, creo que puedo. Conocer nuestro propósito es una de las mejores formas en que crece nuestra visión. También es una de las mayores defensas contra cosas como el desánimo, que destruye la visión. Creo que mi propósito principal aquí es ayudarte a ti, y a los demás cuya visión está siendo restaurada a conocer su propósito. Pero primero, tenemos que hablar de algo aún más importante. Cuando Stefan habló, pude oír la voz de la sabiduría, así que supe que ese joven había sido enseñado por el Señor. También sé que él no conocía el nombre del Señor, y que le costaría creer que el nombre de la sabiduría era Jesús. Sabía que necesitaría sabiduría solo para compartir el nombre de sabiduría. Pensé en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que la sabiduría dijo que encontraría cuando entrara por esa puerta. Nunca soñé que me encontraría con ellos en un lugar como este. Mientras miraba a la gran masa de gente, sentí su presencia. Él estaba conmigo. E incluso en la penumbra de esta terrible prisión, la excitación brotaba en mí. Esto es para lo que me habían preparado, pensé. Stefan, ¿qué ves cuando miras a esta gran masa de personas? Pregunté. Veo confusión. Desesperación. Amargura. Odio. Veo oscuridad, respondió. Eso es cierto, pero mira de nuevo con los ojos de tu corazón. Usa tu visión, le respondí. Miró largo rato y luego dijo con cierta vacilación. Ahora veo un gran campo con un tesoro enterrado en él. El tesoro está en todas partes y en casi todas las formas. Así es, respondí. Eso es también una revelación de tu propósito. Eres un cazador de tesoros. Algunas de las almas más grandes que jamás hayan existido están atrapadas aquí, y ayudarás a encontrarlas y liberarlas. Pero, ¿cómo los encontraré y cómo los liberaré cuando ni siquiera sea libre? Tú. Ya sabes cómo encontrarlos, pero es cierto que no podrás liberarlos hasta que seas libre. Esa es tu próxima lección. También debes recordar que siempre sabrás cuál es tu propósito en una situación al ver con los ojos de tu corazón. Lo que ves desde lo más íntimo de tu ser siempre revelará tu propósito. ¿Es así como sabías que iba a ser un cazador de tesoros? Sí. Pero debes ser libre antes de que puedas convertirte en quien fuiste creado para ser. ¿Por qué no has escapado por esos agujeros en la valla? Pregunté. Cuando empecé a ver, vi la valla y el muro. También vi agujeros en la valla y los atravesé. Cuando llegué a la pared, intenté varias veces escalarla, pero el miedo me vencía porque tengo miedo a las alturas. También pensé que si saltaba el muro, me dispararían. Esos guardias no pueden ver tan bien como crees, le respondí. Están casi tan ciegos como la gente de aquí. Esto pareció sorprender mucho a Stefan. Pero también me di cuenta de que le abrió aún más los ojos. ¿Puedes ver hasta la parte superior de la pared? Pregunté. Sí, puedo verlo desde aquí. Quiero que recuerden esto, continué. He estado en muchos lugares. Llámalos mundos o reinos diferentes, si quieres. Hay un principio importante que he encontrado que es cierto en casi todos los lugares, y debes recordarlo por el resto de tu vida. ¿Qué es? Siempre puedes ir tan lejos como puedas ver. Si puedes ver la parte superior de la pared, puedes llegar allí. Cuando llegues a la parte superior de la pared, podrás ver. Y capaz de ver más lejos de lo que nunca antes habías visto. Debes seguir adelante hasta donde puedas ver. Nunca te detengas mientras puedas ver más lejos.
Lo entiendo, respondió, pero todavía tengo miedo de escalar la pared. Es tan alto. ¿Es seguro? No te mentiré y te diré que es seguro. Pero sé que es mucho más peligroso no subirlo. Si no usas tu visión caminando en lo que ves, la perderás. Y entonces perecerás aquí. ¿Cómo buscaré el tesoro que está aquí si me voy? Esa es una buena pregunta, pero también es una que impide que muchos cumplan su propósito. Solo puedo decirte ahora que tienes un gran viaje que debes completar primero. Al final de tu viaje, encontrarás una puerta que te llevará de regreso a esta prisión. Tal y como he comprobado. Cuando regreses, tu visión será tan grande que nunca podrán atraparte aquí de nuevo. Tu visión también será lo suficientemente grande como para ver el tesoro que hay aquí. Stefan se volvió y volvió a mirar la pared. Todavía siento un gran miedo, se lamentó. No sé si podré hacerlo. Tienes visión, pero te falta fe. La visión y la fe deben trabajar juntas, dije. Hay una razón por la que tu fe es débil. Por favor, dime, ¿qué es? ¿Hay algo que ayude a que mi fe crezca a medida que aumenta mi visión? Sí. La fe viene de saber quién es realmente la sabiduría. Debes saber su verdadero nombre. El solo hecho de saber su nombre te dará la fe suficiente para superar ese muro hacia la libertad. Cuanto mejor conozcas su nombre, mayores serán los obstáculos y barreras que podrás superar en tu viaje. Un día conocerás su nombre lo suficientemente bien como para mover cualquier montaña. ¿Cómo se llama? Stefan estuvo a punto de suplicar. Su nombre es Jesús. Stefan miró al suelo y luego al aire mientras la incredulidad parecía apoderarse de él. Observé cómo se desarrollaba la lucha entre su corazón y su mente. Finalmente, volvió a mirarme y, para mi gran alivio, todavía tenía esperanza en sus ojos. Sabía que había escuchado a su corazón. Lo sospechaba, dijo. De hecho, todo el tiempo que estuviste hablando, de alguna manera supe que ibas a decir eso. También sé que me estás diciendo la verdad. Pero tengo algunas preguntas. ¿Puedo preguntarles? Claro. He conocido a muchas personas que usan el nombre de Jesús, pero no son libres. De hecho, son algunas de las personas más vinculadas que conozco aquí. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Y solo puedo decirte lo que he aprendido en mi viaje. Creo que cada caso es diferente, pero hay muchos que conocen su nombre, pero no lo conocen. En lugar de acercarnos a él, y ser cambiados al verlo tal como es, tratan de convertirlo en su imagen. Conocer el nombre de Jesús es mucho más que saber cómo deletrearlo o decirlo. Es saber quién es realmente. De aquí es de donde viene la verdadera fe. Todavía podía ver la duda en los ojos de Stefan. Pero era el tipo bueno de duda, el tipo que quiere creer, en lugar del tipo que quiere no creer. Continué, allí. Son otros que realmente aman a Jesús y comienzan a conocerlo sinceramente. Pero también siguen siendo prisioneros. Estos son los que dejan que las heridas, y los errores sufridos en el camino los hagan retroceder. Estos han saboreado la libertad, pero regresan a la cárcel debido a las decepciones y fracasos. Puedes reconocerlos fácilmente porque siempre están hablando del pasado en lugar del futuro. Si todavía estuvieran caminando por su visión, no siempre estarían mirando hacia atrás. He conocido a muchos de ellos, comentó Stefan. Necesitas entender algo si alguna vez vas a tener respuesta a esta pregunta. Si vas a cumplir tu destino. No puedes ser demasiado desanimado o animado por otros que usan el nombre de Jesús. No estamos llamados a poner nuestra fe en su pueblo, sino en él. Incluso las almas más grandes nos decepcionarán a veces porque siguen siendo humanas. Muchos de los que son como los que acabo de describir también pueden llegar a ser grandes almas. La visión y la fe pueden ser restauradas, incluso en aquellos que se han desanimado y decepcionado. Como cazador de tesoros, este es tu trabajo. No podemos descartar a ningún ser humano. Todos son tesoros para él.
Sin embargo, para conocerlo realmente y caminar en la verdadera fe, no debes juzgarlo por su pueblo, ni siquiera por lo mejor o lo peor, compartí. Siempre pensé en Jesús como el Dios del hombre blanco. Nunca pareció hacer mucho por nuestro pueblo. Él no es el Dios de un hombre blanco. Ni siquiera era blanco, pero tampoco es el Dios de un hombre negro. Él creó todo, y Él es el Señor de todo. Cuando comienzas a verlo como el Dios de cualquier grupo, has reducido en gran medida quién es Él, y has reducido en gran medida tu propia visión. Observé en silencio cómo Stefan luchaba con muchas otras cosas en su corazón. Seguí sintiendo la presencia de la sabiduría. Y yo sabía que él podía explicarme todas las cosas mejor que yo. Finalmente, Stefan me miró. Con la luz brillando más que nunca en sus ojos. Sé que todas las preguntas con las que he estado luchando realmente no tienen nada que ver con quién es Jesús realmente. Pero quien la gente dice que es. Sé que lo que dices es verdad. Sé que Jesús es el que me dio la visión. Y Él es sabiduría. Debo descubrir por mí mismo quién es realmente. Debo buscarlo. Debo servirle. También sé que te ha enviado aquí para ayudarme a empezar. ¿Qué hago? La sabiduría está aquí ahora, comencé. Lo oíste cuando hablé. Así como lo escuché hablar a través de ti. Ya conoces su voz. Él es tu maestro. Él te hablará a través de muchas personas diferentes. A veces incluso a través de aquellos que no lo conocen. Sé rápido para escuchar y obedecer lo que dice. La fe y la obediencia son lo mismo. No tenéis verdadera fe si no obedecéis. Y si tienes verdadera fe, siempre obedecerás. Tú. Dijo que le servirías. Eso significa que ya no vivirás para ti, sino para Él. En presencia de la sabiduría, conoces la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando llegues a conocer la sabiduría, también entenderás lo que es malo. Debes renunciar al mal que has hecho en el pasado. Así como lo que viene a ti para tentarte en el futuro. No puedes vivir como lo hacen los demás. Estás llamado a ser un soldado de la cruz. Cuando abrazas su nombre y la verdad de quién es Él. Cuando esa gran luz entró en tus ojos. Cuando la paz y la satisfacción comenzaron a inundar tu alma hace unos momentos. Naciste de nuevo y comenzaste una nueva vida. La sabiduría ha comenzado a hablarte desde hace algún tiempo. Guiándote y enseñándote. Pero ahora Él vive en ti. Él nunca más te dejará. Pero no es tu siervo. Tú eres suyo. Lo siento, reconoció Steven. Pero cómo me gusta volver a verlo. Puedes verlo con los ojos de tu corazón en cualquier momento. Esta es también tu llamada. Para verlo más claramente y seguirlo más de cerca. Para eso es el viaje. En tu viaje, aprenderás acerca de su nombre. Y el poder de la cruz. Cuando hayas sido entrenado, regresarás aquí con ese poder. Y ayudarás a liberar a muchos de estos cautivos. ¿Seguirás aquí? No sé. A veces tendré trabajo que hacer aquí, y a veces tendré trabajo que hacer ayudando a otros en sus viajes. Podría volver a encontrarme contigo allá donde vas. Todavía estoy en mi propio viaje. Esto es parte de ello. En tu viaje, habrá muchas puertas por las que deberás pasar. Nunca sabrás a dónde conducen. Algunos pueden llevarte de vuelta aquí. Algunas puertas pueden llevarte al desierto. Por el que todos deben transitar. Algunos conducen a gloriosas experiencias celestiales. Y es tentador buscar siempre esas puertas. Pero no siempre son los que necesitamos para ayudarnos a cumplir nuestro destino. No elijas puertas por su apariencia. Pero siempre pídele a la sabiduría que te ayude. Steven volvió a mirar la pared. Vi aparecer una sonrisa. Ahora puedo escalar esa pared, dijo.
Incluso espero con ansias el desafío. Debo admitir que todavía tengo miedo. Pero no importa. Sé que puedo escalarlo. Y no puedo esperar a ver lo que hay detrás. Sé que soy libre. Ya no soy un prisionero. Caminé con Steven hasta la primera valla. Se sorprendió al descubrir que no solo tenía agujeros, sino que donde quiera que los tocara, la cerca se desmoronaba en su mano, haciendo otros agujeros. ¿De qué están hechas estas vallas?, preguntó. De lirios. Le expliqué. Cada vez que alguien se escapa a través de ellos, se hace un agujero para que otros lo atraviesen. Puedes pasar por los agujeros que ya están aquí o hacer unos tú mismo. Esteban escogió un lugar que estaba lleno de alambre de púas. Extendió los brazos y caminó derecho a través de ella, abriendo un gran agujero a medida que avanzaba. Sabía que algún día volvería aquí, y sacaría a muchos otros del agujero que ahora estaba haciendo, mirándolo con pura alegría. Sentí la presencia de la sabiduría con tanta fuerza que supe que lo vería si me daba la vuelta. Lo hice, y tenía razón. La gran alegría que estaba experimentando también se podía ver en su rostro. Mientras estaba de pie junto a la sabiduría, viendo a Steven caminar a través de las cercas, gritó: ¿de qué está hecha la pared? Miedo. Vi a Steven detenerse y mirar la pared. Fue enorme. Muchos nunca pasaron las vallas. Y sabía que esta era una prueba crucial para Steven. Sin mirar atrás, volvió a gritar: ¿me ayudarías a escalarlo? No puedo ayudarte, le respondí. Si trato de ayudarte, solo te llevará el doble de tiempo y será aún más difícil. Para vencer tus miedos, debes enfrentarlos solo. Cuanto más lo miro, peor me parece, le oí decir. Steven, has cometido el primer error. ¿Qué hice?, gritó abatido, ya lleno de miedo. Te detuviste. ¿Qué hago ahora? Siento que mis pies son demasiado pesados para moverme. Mira el agujero que hiciste en las cercas, he dicho. Ahora mira la parte superior de la pared y comienza a caminar. Cuando llegues a la pared, sigue. No te detengas a descansar. No hay descanso que se pueda encontrar colgando en el costado de la pared. Así que sigue subiendo hasta llegar a la cima. Para mi gran alivio, comenzó a avanzar de nuevo. Iba mucho más despacio, pero se estaba moviendo. Cuando llegó a la pared, comenzó a subir, lenta pero constantemente. Cuando supe que lo iba a lograr, me acerqué a la pared y la trepé rápidamente, para poder encontrarme con él al otro lado. Sabía que Steven tendría sed, así que lo esperé junto a un arroyo. Cuando llegó, se sorprendió un poco al verme, pero se alegró mucho. Me sorprendió igual de sorprendido ver el cambio en él. Sus ojos no solo brillaban más intensa y claramente que nunca, sino que... pero caminaba con una confianza y nobleza que era impresionante. Lo había visto como un soldado de la cruz, pero no lo había visto como el gran príncipe que obviamente estaba llamado a ser. Cuéntame, le dije. Fue tan difícil empezar a caminar de nuevo. Y luego seguir caminando. Sabía que si alguna vez me detenía, puede ser demasiado difícil volver a empezar. Pensé en los que me hablaste. Los que conocieron el nombre del Señor. Pero nunca había subido al muro para caminar en fe en su nombre. Sabía que podía convertirme en uno de ellos. Y decidí que aunque cayera, aunque muriera, preferiría morir antes que quedarme en esa prisión. Prefiero morir antes que no ver lo que hay al otro lado, y no hacer el viaje que estoy llamado a hacer. Fue difícil, incluso más difícil de lo que pensaba. Pero ya vale la pena. Aquí, bebe de este arroyo. Tú encontrará toda el agua y la comida que necesita para el viaje. Siempre estará ahí cuando realmente lo necesites. Deja que el hambre y la sed te mantengan en movimiento. Cuando encuentres los refrescos,
Descansan mientras duren. Y luego seguir adelante. Bebió rápidamente y luego se puso de pie, ansioso por seguir adelante. No te volveré a ver por un tiempo. Así que hay algunas cosas que debo decirte ahora que te ayudarán en tu viaje. Stefan me miró con una concentración y un brillo maravillosos. Aquellos que han conocido la esclavitud más grande. Lo que más me gusta es la libertad, pensé. Le indiqué que mirara hacia la montaña más alta que pudiera ver. Ahora debes escalar esa montaña. Cuando llegues a la cima, busca hasta donde puedas ver. Fíjate bien en lo que ves. Y busca el camino que te llevará a donde vas. Haz un mapa del camino en tu mente. Ahí es donde estás llamado a ir. Entiendo, respondió. Pero, ¿se puede ver desde una de esas montañas más bajas? Ya no tengo miedo de escalar. Pero estoy ansioso por continuar el viaje. Puedes ver lugares desde esas montañas más bajas, y llegar a esos lugares mucho más rápido. Podrías optar por hacer eso. Te llevará más tiempo y será más difícil escalar esa alta montaña. Pero desde allí podrás ver mucho más lejos y ver algo mucho más grande. El viaje desde la alta montaña siempre será más difícil y llevará más tiempo. Eres libre y puedes elegir cualquiera de los dos viajes. Siempre te llevas la montaña más alta, ¿no? Preguntó Steven. Sé que siempre es la mejor, pero no puedo decir que siempre haya elegido la montaña más alta. A menudo he elegido el camino más fácil y rápido. Y siempre me arrepentía cuando lo hacía. Ahora me doy cuenta de que era sabio elegir siempre la montaña más alta para escalar. Sé que el mayor tesoro siempre está al final del viaje más largo y difícil. Creo que tú también eres ese tipo de cazador de tesoros. Has vencido un gran miedo. Ahora es el momento de caminar con gran fe. Sé que lo que dices es verdad. Y sé que en mi corazón debo escalar la montaña más alta ahora. O siempre elegiré lo que es menos de lo que podría tener. Solo estoy ansioso por ponerme en marcha y llegar a mi destino. La fe y la paciencia van juntas, respondí. La impaciencia es en realidad una falta de fe. La impaciencia nunca te llevará a los propósitos más elevados de Dios. Lo bueno puede ser el mayor enemigo de lo mejor. Ahora es el momento de establecer un patrón en tu vida de elegir siempre lo más elevado y lo mejor. Esta es la manera de permanecer cerca de la sabiduría. ¿Qué más se supone que debes decirme antes de que me vaya? Preguntó Esteban, sentándose en una roca, eligiendo sabiamente ser paciente y recibir todo lo que necesitaba saber antes de irse. Pensé que él ya conocería la sabiduría mejor de lo que yo lo conocía a él. Hay otra sabiduría que no es la sabiduría de Dios. Y hay otro que se llama a sí mismo sabiduría. Él no es sabiduría. Él es nuestro enemigo. Puede ser difícil de reconocer porque trata de aparecer como sabiduría. Y es muy bueno en eso. Viene como un ángel de luz. Y por lo general trae la verdad. Tendrá una apariencia de verdad. Y él tiene sabiduría, pero me ha llevado mucho tiempo poder distinguirlos de la verdad y la sabiduría. He aprendido que todavía puedo ser engañada por él si por un momento pienso que no puedo. La sabiduría me ha dicho que nunca podemos ser más astutos que el enemigo. Nuestra defensa es aprender a reconocerlo primero. Y luego resistirlo. Los ojos de Steven se abrieron de par en par cuando empezó a entender. Sé de quién estás hablando, intervino. Conocí a mucha gente en la cárcel que siguió esa. Siempre hablaban de una sabiduría superior. Un conocimiento superior. Siempre parecieron nobles. Gente justa. Pero se sentían asquerosos. Cada vez que les hablaba de la sabiduría, decían que ellos también conocían la sabiduría. Y que él era su guía interior.
Sin embargo, cuando los escuché, no sentí que me llevaran a la libertad como decían, sino más bien a una esclavitud aún más fuerte en esa prisión. Sentí oscuridad a su alrededor. No como la luz que sentía cuando caminaba con sabiduría. Sabía que no eran lo mismo. La verdadera sabiduría es Jesús. Ahora ya lo sabes. La verdadera sabiduría es buscarlo. Cualquier sabiduría que no te lleve a Jesús es falsa sabiduría. Jesús siempre te hará libre. La falsa sabiduría siempre te llevará a la esclavitud. Sin embargo, la verdadera libertad a menudo parece esclavitud al principio. Y la esclavitud suele parecerse a la libertad al principio. No va a ser fácil, ¿verdad? Steven se lamentó. No, no va a ser fácil, y no se supone que lo sea. La sospecha no es lo mismo que el verdadero discernimiento. Pero si vas a sospechar algo, sospecha de lo que parece fácil. Nunca he encontrado fácil a través de ninguna puerta o camino que haya sido el correcto. Tomar el camino fácil debe ser la forma más segura de ser engañado. Has sido llamado como soldado. Y vas a tener que luchar. En este momento, el mundo entero está en el poder de la falsa sabiduría. Y tendrás que vencer al mundo para cumplir tu destino. Ya he tenido que hacer cosas que eran mucho más difíciles que cualquier cosa que haya hecho antes. Steven reflexionó. Pero tienes razón. Es difícil, pero vale la pena. Nunca he conocido tanta alegría, tanta satisfacción, ni tanta esperanza. La libertad es difícil. Es difícil tener que elegir qué montaña escalo. Allí, sabía que podría haber optado por no escalar la pared. Sentí que el miedo a tomar esa decisión era el muro dentro de mí. Pero una vez que tomé la decisión, supe que lo haría. Pero, ¿se vuelve más fácil? No creo. Pero de alguna manera lo difícil se vuelve aún más satisfactorio. No puede haber victoria sin batalla, y cuanto mayor sea la batalla, mayor será la victoria. Cuantas más victorias experimentes, más ganas empezarás a esperar las batallas. Y te elevarás aún más alto para enfrentarte a los más grandes. Lo que lo hace fácil es que el Señor siempre nos está guiando a la victoria. Si te mantienes cerca de Él, nunca fallarás. Después de cada batalla, de cada prueba, estás mucho más cerca de Él y lo conoces mucho mejor. ¿Sentiré siempre la oscuridad cuando la falsa sabiduría trate de engañarme? No sé. Lo que sí sé es que la oscuridad viene cuando Él nos engaña para que nos busquemos a nosotros mismos. Cuando engañó al primer hombre y a la primera mujer para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo primero que hicieron fue mirarse a sí mismos. Una vez que la falsa sabiduría puede hacernos egocéntricos, nuestra caída en la esclavitud es segura. El engañador siempre trata de que llegues a buscarte a ti mismo. El llamado a cumplir nuestro destino no es por nuestro bien, sino por el bien del Señor y por el bien de su pueblo. ¿Alguien ha llegado a su destino sin ser engañado? No creo. Incluso el gran apóstol Pablo admitió haber sido frustrado por Satanás. Pedro fue engañado unas cuantas veces que fueron registradas en las Escrituras, y no sabemos cuántas otras veces que no fueron registradas. Pero no te preocupes demasiado por ser engañado. Esa es en realidad una de las mayores trampas. Él desvía a muchos haciendo que teman más en su poder para engañar que tener fe en el poder del Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad. Aquellos que han caído en esta trampa no solo caen en la creciente esclavitud del miedo, pero atacarán a cualquiera que camine en la libertad que viene con la fe. Estoy seguro de que no llegarás muy lejos a esa montaña antes de que te embosen. ¿Y conocen el nombre de Jesús? Preguntó Steven, un poco confundido. Deben haber conocido su nombre para pasar por encima de ese muro y haber llegado tan lejos. Quiero decir, ¿no sabían su nombre una vez? Estoy seguro de que lo hicieron. Pero párate y mira a través del valle alrededor de cada montaña. ¿Qué ves?
Parecen pequeñas prisiones. Parece que hay muchos como el que yo salí. Por eso me sorprendí cuando me dijiste que la sabiduría había dicho que solo había una prisión. Pero después de estar allí por un rato, entendí lo que quería decir. Fíjate en los altos muros. Mira las vallas. Son todos iguales. Si te capturan en el camino, no te traerán de vuelta aquí. Saben que elegirías la muerte antes que eso. Pero te llevarán a una de esas otras prisiones. Cuando te acercas a ellos, es difícil ver que hay cárceles desde fuera. Pero por dentro, todos son iguales, con personas divididas y encarceladas por sus miedos. Me alegro de que me hayas enseñado esto, dijo Steven. Ni siquiera veía las prisiones cuando miraba en esta dirección desde lo alto del muro. O cuando buscaba la montaña que voy a escalar. ¿Y crees que seré emboscado muchas veces por aquellos que intentarán capturarme y meterme en uno de ellos? ¿Y estas personas usarán el nombre de Jesús? El Señor mismo advierte en las Escrituras que en los últimos días, muchos vendrán en su nombre, afirmando que Él es realmente el Cristo. Y, sin embargo, engañarán a muchos. Créeme, hay muchos así. Y no creo que la mayoría de ellos sepan que son engañadores. Te puedo contar una característica que he visto en todos los que he conocido. Renuncian mientras están en su viaje, sin llegar a su destino. Se necesita fe para seguir adelante. Y eligen seguir el miedo en lugar de la fe. Empiezan a pensar que el miedo es fe. Y realmente ven los muros de miedo alrededor de sus prisiones como fortalezas de la verdad. El miedo le hará eso a tu visión. Puedes empezar a ver fortalezas de esa manera. Pocas de estas personas son realmente deshonestas. Son sinceros, pero son engañados por uno de los engaños más poderosos de todos. El miedo al engaño. ¿Debería luchar contra ellos? Entiendo su pregunta y yo mismo la he formulado muchas veces. Destruyen la fe de muchos y hacen mucho más daño a los forasteros que todos los cultos y sectas juntos. Llegará un momento en que todos esos tropiezos serán eliminados. Pero por ahora, ellos también están sirviendo a un propósito al hacer el camino más difícil. ¿La sabiduría quiere que sea más difícil? Ya es muy difícil luchar contra nuestros propios miedos. ¿Por qué quiere hacerlo más difícil haciéndonos luchar también contra todas esas personas temerosas? El viaje será exactamente tan fácil o difícil como Él quiera que sea. Esta vida es un viaje temporal que se usa para preparar a los que reinarán con Él en la era venidera como hijos e hijas del Altísimo para siempre. Cada prueba tiene el propósito de cambiarnos a su imagen. Una de las primeras cosas que debemos aprender en este viaje es a no desperdiciar ni una sola prueba. Pero aprovéchalas como las oportunidades que son. Si tu camino es más difícil, es debido a su alto llamado. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos vendrán al banquete de bodas, pero pocos serán los novios. Nos dimos la vuelta y vimos a la sabiduría de pie detrás de nosotros. Apareció como el joven atleta que Stefan había llegado a conocer. Corre la carrera que se te presenta, y el premio será mayor de lo que puedas entender en este momento. Conoces la disciplina que se necesita para prepararse para la carrera. Ahora disciplínate para la justicia. He llamado a todos a correr. Pero pocos corren como para ganar. Disciplínate para ganar. Luego se fue. ¿Por qué se fue? Preguntó Stefan. Dijo que todo lo que hay que decir en este momento. Te habló de disciplina. Considero que esa es una palabra muy importante para ustedes en este momento. Disciplina, solía odiar esa palabra. Te habló de una carrera. ¿Eras corredor? Sí, soy muy rápido. Siempre fui el más rápido de mi escuela e incluso me ofrecieron una beca para postularme a una universidad importante. Supongo que no lo ha aceptado. No, no lo hice.
¿Fue por falta de disciplina que no fuiste a la universidad? No, lo era. Allí. Hubo un largo silencio mientras Stefan bajaba la vista hacia sus pies. Sí, creo que probablemente lo fue. Está bien, no te preocupes por eso ahora. Sin embargo, debes entender algo. La mayoría de los cuales son potencialmente los mejores en todos los campos u ocupaciones, ni siquiera se convierten en grandes triunfadores por la falta de esa única cosa. Disciplina. Lo que estás haciendo ahora es mucho más importante que el atletismo o la universidad. Obviamente, la disciplina ha sido una de tus debilidades y ya te ha costado mucho. Pero en Cristo, todas las cosas se hacen nuevas. En Él, las mismas cosas que han sido tus mayores debilidades pueden convertirse en tus mayores fortalezas. Ahora eres su discípulo. Eso significa que eres un discipulado. Sé que me estás diciendo la verdad, y sé que esta es una carrera que no quiero perder. ¿Ves el camino que conduce a la montaña? Sí. Su nombre es disciplina. Mantente en él si quieres llegar a la cima. Fin.